Tu palabra, Señor, nos da vida. Lecturas del domingo de la solemnidad del bautismo del Señor, 12 de enero. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Celebramos a San Arcadio de Mauritania, mártir. Antífona de entrada. Inmediatamente después de que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma, y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Oración colecta. Concédenos, Señor, que tu Hijo, que quiso hacerse semejante a nosotros para manifestársenos, nos vaya haciendo cada día más semejantes a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Liturgia de la palabra. Miren a mi siervo, en quien tengo mis complacencias. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he tomado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 28. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle gloria que merece. Toda la gloria que merece, postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hacía distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea,
después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sacando a, a todos los oprimidos de las tinieblas por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu Santo descendía sobre él. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Plegaria universal. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído. Vamos a responder, Padre, escúchanos. Por toda la iglesia, por el Papa, por los obispos, los presbíteros, los diáconos y por todo el pueblo de Dios, seamos conscientes del bautismo que hemos recibido y nos mantengamos fieles a Dios, firmes en la fe. Oremos. Padre, escúchanos por todos aquellos que recibirán próximamente el bautismo por sus papás y sus padrinos, que vivan siempre en la presencia de Dios en todas las circunstancias de su vida. Oremos. Padre, escúchanos por todos los que tienen responsabilidades en la sociedad y en la vida pública, que trabajen siempre con honradez, mirando siempre y por encima de todo el bien común. Oremos. Padre, escúchanos por los pobres, los enfermos, los que sufren por cualquier motivo, que sientan la fuerza renovadora de Dios en sus vidas y puedan salir de esta situación dolorosa. Oremos. Padre, escúchanos por todos nosotros reunidos para celebrar el memorial del Señor muerto y resucitado, que nunca nos cansemos de trabajar con alegría para construir el reino de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Padre Todopoderoso, que hace renovar y resonar tu voz magnífica en las aguas del bautismo, concede a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su bautismo y ser testigos valientes de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración sobre las ofrendas. Acepta, Señor, los dones que te presentamos,
al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Prefacio. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, a fin de poner de manifiesto el misterio del nuevo baño bautismal. En efecto, hiciste oír tu voz desde el cielo para que creyéramos que tu palabra se encontraba presente entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, se manifestara que tu siervo Jesús era ungido con el óleo de la alegría, y reconociéramos en él al Mesías enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Por eso, a una voz, con los espíritus celestes te alabamos constantemente en la tierra, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Antífona de comunión. Este es aquel de quien Juan decía: yo lo he visto y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Oración después de la comunión. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectio Divina, oración inicial. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te pedimos el conocimiento del misterio del bautismo de tu Hijo. Concédenos comprenderlo como lo comprendió el evangelista Lucas, como lo comprendieron los primeros cristianos. Concédenos, Padre, contemplar el misterio de la identidad de Jesús, como lo ha revelado en el momento de su bautismo en agua del Jordán, y que está presente en nuestro bautismo. Señor Jesús, enséñanos en esta escucha de tu palabra qué cosa significa ser hijos en ti y contigo. Tú eres el verdadero Cristo, porque nos enseñas a ser hijos de Dios como tú. Danos una profunda conciencia de la acción del Espíritu, que nos invita a una escucha dócil y atenta de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que calmes nuestras angustias, los temores, los miedos, para ser más libres, sencillos y mansos en la escucha de la voz de Dios, que se manifiesta en la palabra de Cristo Jesús, nuestro hermano Salvador Redentor. Amén. Clave para la lectura de la palabra. El relato del bautismo de Jesús que la liturgia nos propone para este domingo nos invita a meditar. Hay una pregunta crucial de nuestra fe. ¿Quién es Jesús? Tal pregunta ha recibido en el tiempo de Jesús y durante toda la historia una infinidad de respuestas que muestran el intento por parte del hombre y del creyente de acercarse al misterio de la persona de Jesús. En nuestro recorrido meditativo, sin embargo,
Queremos llegar a la fuente más genuina y más digna de atención, la palabra de Dios. Lucas, cuando describe la escena del bautismo de Jesús en las aguas del Jordán, no está interesado en comunicarnos detalles históricos o concretos sobre tal acontecimiento, sino que pretende darnos a nosotros en este año litúrgico los primeros elementos para comprender la identidad de Jesús. Identidad el pasaje de Lucas sostiene dos declaraciones sobre la identidad de Jesús y la de Juan y la del mismo Dios. La primera está provocada por la acción del pueblo a la predicación y al bautismo de conversión de Juan. ¿No será quizás este el Mesías? Juan responde que hay una diferencia enorme entre el bautismo con agua dispensado por él y aquel en Espíritu Santo y fuego administrado por Jesús. La segunda proviene del cielo y es pronunciada durante el bautismo de Jesús. Al fondo de la escena está el pueblo de los bautizados, de los que sobresale la figura de Jesús que uniéndose a ellos se hace bautizar. El centro focal de la escena no está en la acción del bautismo, sino en los hechos que lo acompañan. Se abren los cielos, el Espíritu desciende sobre él y se oye una voz que anuncia la identidad de Jesús. Veamos cómo es el texto. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos: yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y vino la voz del cielo: tú eres mi hijo, en ti me complazco. Momento de silencio para que meditemos y nos ayudemos con la oración. Veamos algunas preguntas que nos ayudarán. En el pasaje, ¿qué efecto ha producido en ti la voz de Dios que ha declarado a Jesús el Hijo de Dios, el único, el amado? Esta verdad es una convicción compartida y consciente para ti. El bautismo de Jesús te ha convencido de que Dios no está lejano, encerrado en su trascendencia e indiferente a la necesidad de salvación de la humanidad. ¿No te maravilla el hecho de que Jesús desciende a las aguas del Jordán a recibir también él el bautismo de penitencia, haciéndose solidario con los pecadores, el que no tiene pecado? Jesús no es un pecador, pero no rechaza solidarizarse con la humanidad pecadora. ¿Estás convencido de que la salvación empieza con la ley de la solidaridad? Tú que has sido bautizado en el nombre de Cristo en Espíritu Santo y fuego, sabes que eres llamado a experimentar la solidaridad de Dios con tu historia personal, de modo que ella no sea solidaria ya con el pecado que separa y divide, sino con el amor que une. Un comentario del texto. Las palabras del Bautista sobre Jesús. En el primer cuadro del pasaje evangélico, con palabras de sabor profético, Juan afirma que hay uno más fuerte,
que Él que está por venir. Se trata de la respuesta del profeta del Jordán a la opinión de la gente que creía que Él era el Cristo. La muchedumbre que recibe el nombre del pueblo en espera es considerado para Lucas Israel, un pueblo bien dispuesto o preparado para recibir la salvación mesiánica. Las palabras de Juan nos llevan a las imágenes del Antiguo Testamento, del cual se está anunciando su venida inminente, pero viene uno más fuerte que yo. La figura del más fuerte, el Bautista comienza a diseñar el retrato de Cristo con el adjetivo fuerte que ya Isaías aplicaba al rey Mesías, fuerte, potente como Dios, y que en el Antiguo Testamento constituía uno de los atributos del Creador como considerado soberano del universo y de la historia. El Señor reina, se cubre de esplendor, se ciñe de fuerza, nos dice el Salmo 93. La expresión viene uno recuerda un título de sabor mesiánico que encontramos en el Salmo 118, un canto procesional que se cantaba durante la fiesta de las cabañas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tal canto viene aplicado por Lucas a Jesús durante su entrada en Jerusalén. También el famoso anuncio mesiánico en el libro del profeta Zacarías trae el mismo mensaje. He aquí Sión que viene a ti tu rey. Un gesto humilde. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Otro trazo con el cual el evangelista describe la figura de Cristo es típicamente de sabor oriental, desatar la correa de las sandalias. Es el gesto que se deja para el esclavo, el bautista delante del Mesías que viene se siente siervo y el más humilde, el más indigno. Yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias, dijo. Después presenta el bautismo que el personaje anunciado cumplirá. Este os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo se define como el principio que crea y regenera el ser. Envías tu espíritu y todas las cosas son creadas y renueva la faz de la tierra. Por el contrario, el fuego por excelencia es un símbolo divino. Calienta e incendia, anima y destruye. Es fuente de calor y de muerte. Y las palabras del cielo sobre Jesús. En el segundo cuadro se contiene un nuevo perfil o epifanía de Cristo. Esta vez es Dios mismo y no Juan el que diseña el retrato de Cristo con palabras solemnes. Tú eres mi hijo predilecto en quien me complazco. Esta presentación y definición de Cristo viene acompañada por una verdadera y propia coreografía celestial, el cielo que se abre, el descendimiento del Espíritu Santo en figura de paloma, la voz del cielo para mostrar las cualidades divinas de las palabras que se van a pronunciar sobre la persona de Jesús. La paloma es símbolo del Espíritu de Dios que invadía a los profetas, pero que ahora se infunde en plenitud sobre el Mesías, como había predicho Isaías. Sobre él se posará el Espíritu Santo. El símbolo de la paloma sirve para indicar que en la venida del Señor se realiza la presencia perfecta de Dios que se manifiesta en la infusión del Espíritu Santo que consagra a Cristo para su misión salvífica y para la tarea de revelar a los hombres la figura, esa palabra definitiva del Padre. Con toda seguridad, el signo de la paloma indica el bautismo que Dios está disponible para encontrarse con el hombre.
El nudo de este encuentro se hace verdad en la persona de Jesús. Si el Bautista había presentado a Jesús como el Mesías, que el Antiguo Testamento es siempre un hombre, aunque perfecto. Ahora Dios se apresta a definir a Jesús como el Hijo predilecto, título que indica una presencia suprema de Dios y que supera a aquella que experimentaba en el culto o en otros aspectos de la vida de Israel. La voz divina es otro signo que acompaña a la manifestación de Jesús en las aguas del Jordán. Evoca dos textos del Antiguo Testamento. El primero es un canto mesiánico que cita algunas palabras de Dios dirigidas a su rey Mesías. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Eso está en el Salmo 2. En el Antiguo Testamento, tanto la figura del rey como la del Mesías eran considerados como hijos adoptivos de Dios. Sin embargo, Jesús es el hijo predilecto, sinónimo de unigénito. El segundo texto que ilumina el significado de las palabras son los cantos del siervo del Señor y que la liturgia de la palabra de hoy domingo nos propone como la primera lectura. He aquí mi siervo, a quien sostengo. He aquí mi elegido, en quien me complazco. Está en la lectura de Isaías. En la persona de Jesús convergen y se hacen presentes dos figuras presentadas por Isaías: la esperanza del rey Mesías y la figura del Mesías sufriente. No es impropio decir que la escena del bautismo presentada por Lucas en una verdadera catequesis sobre el misterio de la persona de Jesús, Mesías, Rey, siervo, profeta, Hijo de Dios. Además, la voz del cielo aparece, en esa voz aparece la cualidad trascendente y divina única de la persona de Jesús. Esta pertenencia de Jesús al mundo de Dios será visible, palpable, experimentable, incluso en su humanidad, en su presencia en medio de los hombres, en su peregrinar por los caminos de la Palestina. Por tanto, la palabra de Dios en este domingo intenta mostrarnos con el relato del bautismo la solemne presentación de Jesús al mundo. Esta se completará en la cruz, en la resurrección. De hecho, sobre la cruz se superponen dos rostros de Cristo, el humano salvífico con la muerte en la cruz para nuestra salvación y el divino a través de la profesión de fe del centurión. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La palabra de Dios en este día del Señor nos invita a contemplar y a adorar el rostro de Cristo, que San Agustín lo ha presentado así en una reflexión hermosa que dice: en aquel rostro nosotros llegamos a entrever también nuestros trazos, los de hijo adoptivo que nuestro bautismo revela. Salmo 42. Cuando experimentamos el silencio de Dios en nuestra vida, nos desanimamos, pero cultivamos siempre nuestra sed de Él junto a los hermanos. Caminamos sobre los caminos del reino, seguros de encontrar su presencia en Cristo Jesús. La búsqueda del rostro de Dios, como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas mi pan de día y de noche. Cuando me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? El recuerdo me llena de nostalgia cuando entraba en la tienda admirable y llegaba hasta la casa de Dios entre gritos de acción de gracias. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío.
Oración final. Señor Dios mío, mientras tu Hijo era bautizado por Juan Bautista en el Jordán, ha orado. Tu voz divina ha escuchado su oración, rasgando los cielos. También el Espíritu Santo se ha mostrado presente en forma de paloma. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos que nos sostengas con tu gracia para que podamos comportarnos verdaderamente como hijos de la luz, como hijos tuyos. Danos la fuerza de abandonar las ataduras del hombre viejo para ser renovados continuamente en el espíritu, revestidos e invadidos de pensamientos y sentimientos de Cristo. A ti, Señor Jesús, que has querido recibir de Juan Bautista el bautismo de penitencia. Queremos dirigir nuestra mirada desde nuestro corazón para aprender a rezar como tú le rezaste al Padre en el momento del bautismo, con el abandono filial y total adhesión a su voluntad. Amén, amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.